Ergo Podcast. Simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Ergo Académico. Acercando la cultura jurídica al país. Ergo Casos. Lo que la justicia no vio. Para distintos públicos. Estas publicaciones cuentan con la autoría del doctor Felipe Rodríguez y la doctora Janina Naranjo. A quienes agradecemos que esta tarde compartan con nosotros su conocimiento y experiencia. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se dieron cita a este evento académico. De manera especial extendemos nuestro reconocimiento al doctor Nicolás Samaniego, rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, cuya apertura hizo posible la realización de esta jornada académica en esta prestigiosa casa de estudios. De la misma forma, agradecemos a la doctora Yolanda Salazar, quien siempre ha prestado las facilidades para generar un nexo entre la academia y la universidad. De igual manera, agradecemos al magíster Wilson Castro, director del Departamento de Comunicación Institucional del UNACH, por su valioso compromiso y las gestiones realizadas para llevar a cabo esta iniciativa. Nuestro agradecimiento también se extiende a la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, a la carrera de Derecho, al Club Faro Político y a Compromiso Identidad Universitaria por su apoyo y colaboración en la organización de este evento académico. De manera especial le doy la bienvenida a la doctora Francia Drued, quien en esta ocasión será nuestra moderadora. Es abogada penalista, académica, escribe columnas de opinión semanales en la red social LinkedIn, también ha participado en la planta docente de Escuela de Litigantes y en el último bootcamp de Criminal Law que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil. Invitamos a la doctora Francia Drued. Francia Drued, démosle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Francia Drued, como bien lo dijo Stephanie Terán. Es mi tercera vez en la ciudad de Riobamba y debo de felicitar qué bonita universidad. Es la primera vez también en la Universidad Nacional del Chimborazo y la verdad es que estoy muy feliz y contenta de estar aquí. Bueno, como siempre yo he mencionado, Cristian y Stephanie son unos comprometidos con hacer contenido de calidad, una experiencia audiovisual que tiene como fin fortalecer la academia y fortalecer también el ejercicio práctico. Así también yo soy fan, tengo que decirlo públicamente, de los doctores Jorge Luis Mazón, más conocido como Doctor Amazing, y también el doctor Felipe Rodríguez, la doctora Janina Naranjo, también que la estuve escuchando en el Congreso de Derecho Procesal, y por supuesto acá mi compañero Jefferson Moreno, que ya deberíamos nacionalizarlo, ya debería ser orgullo ecuatoriano. Pero sin más preámbulo vamos a empezar. Primero, invitación al señor rector Nicolás Samaniego, el doctor Felipe Rodríguez, abogado litigante, experto en derecho penal en Ecuador y asesor en compliance para empresas nacionales e internacionales, socio de Rodríguez & Company, académico, docente, escritor y columnista, y publica columnas de opinión semanalmente en el medio Primicias. Es también autor de varios libros jurídicos de referencia de Ecuador, entre ellos Manual de Delitos contra el Honor y la Libertad de Expresión, Verdad Histórica y Verdad Procesal, lo he leído, vale aclarar,
Curso de Derecho Penal, parte general, tomo 1, tomo 2, tomo 3. El agente infiltrado en el Estado de Derecho y de inseguridad y otros tratados de derecho procesal penal, tomo 1. El día de hoy también vamos a aplaudir la trayectoria y el compromiso de la doctora Yanina Naranjo, abogada litigante en materia penal, ocupa el puesto de directora del Departamento de Derecho Penal en la firma Rodríguez & Company. Participa como docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, importante en áreas de argumentación jurídica y teoría del delito. Es coautora del Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo 2, junto al doctor Felipe Rodríguez. Por favor, un aplauso para la trayectoria de estos dos doctores. Y cómo no también a mi estimado compañero del bootcamp, el doctor Jefferson Moreno Nieves, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, director del área de litigación oral en la revista jurídica Jus Puniendi y miembro del Comité Consultivo Nacional del Centro de Investigaciones Filosóficas y Penales, socio fundador y director de la firma legal JMN, firma legal en Perú, conferencista nacional e internacional en temas como prisión preventiva, litigación penal y constitucional, invitado por diversas cortes superiores de Perú, reconocido como miembro honorario de múltiples colegios de abogados regionales. Por favor, un fuerte aplauso para nuestro doctor. Así también mi agradecimiento especial porque siempre me considera, y yo soy agradecida de las personas que realmente ponen a perfiles femeninos en estos estrados. Y es a ti, Cristian Belaseguí, abogado en libre ejercicio profesional, creador de Ergo Podcast, CEO de Ergo Jurídico, CEO de Escuela Litigantes, mentalizador del Bootcamp de Criminal Law en la ciudad de Quito, Guayaquil y próximamente en Lima, Perú. Espero estar invitada. De una vez te comprometo. El doctor Jorge Luis Mazón, abogado especialista en Derecho Procesal y estrella de Twitter o de X. Docente universitario, director general en Legal Group, un espacio de formación para abogados, escritor y capacitador, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Un aplauso, por favor, para la doctora Amazing. De esta manera, vamos a dar inicio al primer conversatorio que está a cargo del doctor Jefferson Moreno, junto a la doctora Yanina Naranjo, sobre el Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo 2. Adelante, por favor, el estrado es suyo. Bueno, muy buenas tardes con todos, queridos amigos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación a Ergo, al doctor Felipe, a la doctora Yanina, además por permitirme compartir mesa con ellos. Efectivamente, yo creo que un viaje más y ya podría ser un hijo del Chimborazo. Esta es la 4ª vez, si no me equivoco, en la que visito esta hermosa ciudad. Es la primera vez en este auditorio. Déjenme felicitarlos para quienes sean de la universidad. Qué hermoso auditorio, tanto este como el auditorio más grande, el teatro que tienen, que es espectacular. Nada que envidiarle a cualquier auditorio del mundo entero. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias amigo Cristian, gracias a todo Ergo, siempre por la consideración. A ver, el proceso penal ha sido estructurado racionalmente, es decir, el proceso penal tiene una estructura de generación del conocimiento importante, me parece. Uno, cuando sospecha de una infidelidad, lo que hace es plantearse una hipótesis. Uno cree estar frente a un acto de infidelidad, lo digo no por experiencia personal, sino porque es el ejemplo más práctico para que ustedes puedan entenderlo. Pero uno se plantea una hipótesis, y planteada una hipótesis que no sabe si sucede o no sucede,
lo que tiene que hacer es confirmar o negar esa hipótesis inicialmente. Entonces, para confirmar o negar, uno realiza actos de búsqueda de información. Eso puede variar en las legislaciones, puede variar en las sociedades, pero lo que hace es salir a buscar información. En un primer momento lo hace de manera espontánea, por así decirlo, porque hay que saber si vale la pena continuar con la sospecha. Entonces, hay una primera etapa en la búsqueda de la confirmación de la infidelidad sobre si pasó o no pasó. Uno puede llamar amigos, uno puede buscar mensajes, uno puede revisar redes sociales, de hecho uno puede hacer hasta actos de seguimiento y vigilancia fotografiados, dependiendo del nivel de toxicidad de quien sospecha de la infidelidad, para luego pasar a una etapa probablemente de confrontación. Dice, mira, eso es lo que encontré. Encontrada esa situación, sigue la investigación, porque normalmente del confrontado va a llegar la negación, normalmente, porque si hay aceptación se terminó el proceso de investigación, ¿cierto? Si existe negación, viene una segunda etapa en la que hay que reforzar la investigación, porque esa persona se va a defender. Terminada esa etapa, asumida una posición definitivamente quebrada para el investigador la presunción de inocencia, el investigador, quien considera que existe una infidelidad, toma una decisión y dice, yo tengo pruebas, efectivamente, ahora vamos a hablar con tu mamá. Ingresa un nuevo actor a la escena y el juez, que es la mamá, toma decisiones sobre si este ciudadano debe o no ser juzgado. Hasta ahí se ha trabajado el tomo número 2 del libro en coautoría de los doctores. Si lo llevan al ámbito jurídico, en el proceso penal ecuatoriano ustedes tienen una etapa inicial de investigación fiscal, únicamente de investigación fiscal. Culminada esa etapa inicial, que en el Perú es conocida como las diligencias preliminares, es decir, una etapa de indagación, una etapa en la que hay que encontrar lo mínimo para saber si vale la pena continuar. Culminada esa etapa, algo que el Ecuador tiene y el Perú no tiene, es una audiencia de imputación de cargos, donde el fiscal que hizo la investigación preliminar se encara con el investigado y le dice, esto es lo que yo te voy a imputar, a partir de este momento tú eres un imputado. Y eso no tenemos en el Perú, lastimosamente. Sería bonito siempre y cuando esa audiencia controle que efectivamente hay una imputación necesaria. Me parece que no es el sentido de la audiencia que ustedes tienen. Es una audiencia simplemente para avisarle qué es lo que se le imputa. No se controla mucho la imputación, básicamente para definir eso y si es que se impone o no una medida de coerción personal. Y luego viene una segunda etapa, porque ya nos dimos cuenta que vale la pena continuar con el proceso. ¿Qué es lo que el Ecuador ha llamado la instrucción fiscal y qué es lo que el Perú ha llamado la investigación preparatoria formalizada? Nosotros le hemos puesto así porque entendemos que es una etapa más formal. No es como la preliminar, no son como actos de indagación. Es una etapa mucho más formal porque se realiza una imputación en específico. Y contra esa imputación, el investigado se defenderá como corresponda. Culminada esa etapa de instrucción fiscal, el director de la investigación, ese fiscal, debe tomar la decisión de si corresponde o no intentar llevar a juicio a ese ciudadano y por lo tanto puede plantear una acusación. Es exactamente el mismo proceso de descubrimiento de la infidelidad, ¿cierto? Es exactamente igual. En el Perú nos regulamos exactamente igual. De hecho, casi todos los países de Sudamérica están regulados en la misma forma del descubrimiento de la verdad. La verdad histórica hace referencia al libro, pero casi todos, salvo Bolivia, que ha eliminado su etapa intermedia, su control de acusación, casi todos estamos en la misma línea. Lo que me ha llamado por la atención, yo sé que el tomo 1, que ya me compré ahora, está destinado al análisis de los principios, ¿cierto? Que son la base del proceso. El tomo 2 está estructurado para explicarles a ustedes ese proceso hasta la etapa de instrucción fiscal, lo que quiere decir que va a venir un tomo 3, probablemente con la etapa del control de la acusación
Y un tomo 4, si así lo quieren los autores, sobre la etapa de juicio. Y un tomo 5, como explica el cuadro del libro, probablemente para la etapa de impugnación, si así lo quieren los autores. Me ha llamado poderosamente la atención que en el Ecuador, revisando el libro, que además es muy didáctico, en un lenguaje muy sencillo, es el fiscal el que dirige tanto la etapa de investigación fiscal como la etapa de instrucción fiscal, ¿cierto? Es él el que decide qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace, ¿sí o no? Si hay que solicitar la declaración de un testigo en la investigación, es él el que decide. Si el fiscal, por azares de la vida, dijese, ese testigo, tú nos estás pidiendo que venga a declarar, no lo voy a llamar a declarar porque lo considero impertinente, porque lo considero no útil para la investigación, simplemente lo rechaza. El poder que tiene el fiscal en las investigaciones en el Ecuador, yo pensé que en el Perú era mucho, pero en el Ecuador es mucho más. Si el fiscal les dice que no, ustedes simplemente no tienen más que hacer. El poder es amplio. Pese a que uno de los principios, ustedes van a encontrar un cuadrito bien interesante en el libro. Yo entiendo que esos derechos ya han sido desarrollados en el tomo 1, pero en el tomo 2 se hace referencia a cuáles son los derechos que tiene una persona que está siendo objeto de investigación. Hay un esquema de cuáles son esos derechos. La amplitud y el desarrollo los van a encontrar en el tomo 1. Hay que aprovechar para vender el 1 y el 2. No se pueden ir solo con un tomo. Pero resulta que las personas investigadas tienen derecho a probar también. Lo que me preocupa es que se le reconoce el derecho, pero no un mecanismo que les permita reclamar que ese derecho no se cumple. Yo entiendo que lo que tendrían que hacer si un fiscal no les acepta un acto de investigación es o quejarlo o irse a un proceso constitucional, imagino. No tienen un mecanismo en el proceso penal que les permita reclamar. Y déjenme ponerme orgulloso esta vez de mi patria, que el Perú tiene un mecanismo de defensa que se llama audiencia de inadmisión de diligencias. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pido un acto de investigación al fiscal que es pertinente y que es útil, y él no me acepta, explicándome las razones que quiera, yo puedo ir a reclamar ante el juez de garantías y decirle, juez, no quiere hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Y el juez le jala la oreja y le dice, haz lo que te está pidiendo la defensa. Ese nos falta, ¿cierto? Está bonito. El derecho a probar, reconocido en toda la investigación, necesita de un mecanismo que la proteja, que la cautele y que la haga efectiva. Otro de los derechos que el investigado tiene, desarrollado ampliamente en el tomo 1, es la garantía del plazo razonable. Y de hecho uno de los temas abarcados en el libro es la problemática que tiene el Ecuador respecto al tiempo que deben durar las investigaciones, tanto las instrucciones fiscales como los actos de indagación previas que realiza el fiscal. ¿Y qué pasaría si en el Ecuador, si es que el fiscal decide no realizar un acto de investigación, si el fiscal decide extenderse en el tiempo en su investigación? 2 años, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Qué pasa si ya hace 3? ¿Qué pasa si decide seguir a 4? En el Perú hemos tenido casos de 9 años de investigación. 9 años en delitos contra la administración pública, de corrupción de funcionarios. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían? Más allá de una queja administrativa en el control interno y, por supuesto, después de llorar, ¿qué cosa haría un defensor contra ese exceso en el plazo de la investigación? Se reconoce el derecho al plazo razonable, se le reconoce como tal. De hecho, tienen un plazo legal establecido. Hasta donde he podido ver, de hecho, tienen un pronunciamiento de su Corte Suprema respecto de la duración de la investigación. Pero ¿y si no se cumple? Queda el derecho reconocido, falta el mecanismo que permita la cautela de ese derecho dentro de la investigación. No una acción constitucional, dentro del proceso. Permítanme nuevamente sacar mi bandera. Hemos estado en el aniversario de la independencia del Perú el 28 de julio.
tenemos una audiencia que se llama la audiencia de control de plazo, donde uno va donde el juez, le dice, juez, ya van 3 años, eran 2. Jalón de orejas y lo obligan a cerrar la investigación, por ejemplo. Y así, ustedes tienen desarrollados una serie de derechos que creo que necesitan, bien explicados además en las reglas, tanto de la investigación fiscal como la instrucción. De hecho, ustedes van a encontrar en el libro cuáles son hasta las preguntas que debería hacer un fiscal en los interrogatorios que realicen la etapa de investigación. Lo que probablemente falte legislativamente hablando es un mecanismo que permita controlar cuando lo que bien explicado está en el libro debería hacerse, no se hace. Eso me llama la atención. Permítanme otra vez sacar mi bandera. Tenemos una audiencia que se llama la audiencia de tutela de derechos. ¿Qué quiere decir la audiencia de tutela de derechos? Que tú le puedes reclamar al juez cualquier lesión de cualquier derecho, el que a ti se te ocurra, que el fiscal hizo preguntas sugestivas en el interrogatorio que estaba haciendo en la investigación. Esa declaración es nula. Me voy y me quejo ante el juez de investigación preparatoria con una tutela de derechos. Creo que falta el mecanismo de protección de esos derechos que están bien reconocidos y bien explicados. Y no puedo perder la oportunidad de sentar las bases para lo que todo Sudamérica necesita, creo yo. Que los fiscales tengan tantísimo poder, tanto en la etapa de diligencias preliminares, que es la investigación previa fiscal, como en la etapa de instrucción fiscal, o en el Perú, la etapa de investigación preparatoria formalizada, que tengan tanto poder, solo tiene explicación en un principio, que es el principio de objetividad fiscal. Lo que quiere decir que un fiscal busque elementos tanto de cargo como de descargo. Eso no pasa. Entonces, ¿por qué no dejamos la hipocresía de pensar que un fiscal es objetivo y de una vez renunciamos a entregarle tanto poder? El fiscal debe realizar su propia investigación, ser un cazador si quiere, no ser objetivo si gusta, y permitirle al abogado defensor que también pueda realizar su propia investigación. De hecho, trabajar con investigadores privados, terminar ambos su propia investigación, llegar a una audiencia que es una especie de develamiento de pruebas. El fiscal dice, esto es lo que encontré, el defensor dice, esto es lo que yo encontré, y ahí decidir si vamos o no a juicio. Porque lo cierto y lo concreto es que los fiscales no son objetivos. ¿Yo por qué tengo que depender de un fiscal para que el fiscal realice los actos de investigación que yo estoy pidiendo? Es algo más o menos así. Fiscal, yo sé que tu hipótesis es que mi cliente es el asesino. Esa es tu hipótesis, así lo has establecido en la audiencia de imputación de cargos, ¿cierto? Yo sé que tú estás realizando todos los actos de investigación destinados a acreditar que mi cliente es el asesino. Vengo yo a pedirte que llames a un testigo que dice que no, que va a destruir toda tu hipótesis. Acéptalo. Obviamente, ¿qué creen que va a decir el fiscal? Por eso es que tienen problemas, por eso es que el fiscal dice no, a él no le recibo la declaración. Los colombianos, por ejemplo, han renunciado al concepto de el fiscal no es objetivo nunca. Que él haga su propia investigación y el defensor su propia investigación. Creo que Sudamérica está destinada a arribar a esa búsqueda de la verdad. El fiscal por su lado, el defensor por su lado. En lo que eso sucede, creo que tenemos una excelente explicación de cómo es que funciona la búsqueda de la verdad en el proceso ecuatoriano, en este tomo 2, escrito por los doctores Felipe y la doctora Yanina. Como bien dice el profesor Felipe, no van a darse cuenta de quién escribió qué parte, salvo donde haya más detalle o más profundidad, creo que señala la introducción. Esa ha sido parte de la doctora Yanina y todo lo demás parte del doctor Felipe, pero lo que no quita obviamente la genialidad de ambos profesores. Así que muchísimas gracias por permitirme conversar un poquito de su trabajo. Es un verdadero honor estar sentado junto a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Creo que
Me encanta esta introducción que has dado y lo vamos a incorporar en el… Vamos a robarte la idea. Definitivamente creo que es importante hacer estos símiles a la vida real. Y eso es un poco la intención que ha tenido este libro. Y antes de empezar a hablar un poco del libro, quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes. Tenemos 3 obras que presentar hoy, dos de esas obras de Felipe, que una es la novela, otro es un libro entre jurídico y polémico, como es él. Y esta obra en específico, que es el primer tomo en el que yo intervengo aportando desde la perspectiva jurídica. Yo hace un tiempo decía, y ustedes van a ver en la introducción del tomo 2 del libro, que Felipe, al momento de introducir el libro, dice: tuve que convencer a Yanina de participar en la redacción de este libro. Y yo lo decía hace un rato y tengo una respuesta para esto, y es que tenía que recorrer yo un camino específico para tener algo que aportar. Porque al final del día eso es la academia y eso es la escritura de los libros y esa es la puesta en escena de obras como la que nosotros estamos presentando en este momento. Tienen que tener algo que aportar. Aportar desde la academia, aportar con soluciones jurídicas, aportar con conocimiento, aportar con experiencia también, porque en los temas procesales específicamente es muy importante que podamos asentar todos estos conceptos jurídicos que nosotros aprendemos en la universidad y los pongamos ya en la práctica, que podamos resolver aquello que tenemos nosotros frente a un caso, frente a un cliente, frente a un proceso en específico, cuando hay dudas, cuando hay preguntas. Muchas veces nos pasa en la oficina que nos decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ese qué hacemos es lo que nosotros planteamos dentro de este libro. Resolver problemas jurídicos o preguntas jurídicas que normalmente en el ejercicio de la profesión en el ámbito procesal penal todos los litigantes tenemos. ¿Para qué? Para que esta difusión de conocimiento pueda servir para que tengamos un derecho mucho más uniforme, mucho más práctico, mucho más sencillo de entender y que por lo tanto a través de esa sencillez podamos mejorar el sistema. Esa es la intención de esta obra. Nos ha planteado Jefferson muchas cuestiones que efectivamente las abordamos dentro del libro y que son muy interesantes analizarlas desde la perspectiva regional, es decir, no solamente centrarnos en qué está pasando en el Ecuador, sino ver cómo hay, por ejemplo, sistemas que nos lo mencionaba Jefferson, están evolucionando hacia solventar problemas como el tener que solicitar las diligencias solamente a Fiscalía, hacia plantear la idea de tener investigaciones jurídicas que se puedan realizar de forma paralela por parte de la defensa. Creo que estamos años luz de poder lograr eso aquí en el Ecuador, porque si es que tenemos problemas con el sistema con el que estamos, imagínense teniendo la posibilidad de hacerlo desde una perspectiva paralela, pero nunca… Tenemos que siempre tener en la mira qué está pasando alrededor para ver qué de eso podemos nosotros incorporar dentro de nuestro sistema para mejorarlo. ¿Qué aborda este libro? Porque es importante justo lo que decía Jefferson. Este libro es una continuación del primero y esperemos sea el que precede al segundo, al tercero, al quinto, al sexto. ¿Por qué? Porque pese a que es una labor muy compleja el lidiar con el ejercicio profesional y la escritura y la docencia y todos estos multitasking que tenemos que hacer en el ejercicio de la profesión, es importante que todo lo que nosotros vayamos aprendiendo en la oficina, en el ejercicio práctico, lo podamos compartir. Esta es una continuación del primer tomo, que es el de principios. Muchos de ustedes probablemente lo han leído, si no lo han leído, léanlo. Es un inicio importante porque genera los cimientos y las bases, los principios que van a inspirar y luego se van a asentar en lo que ya va a ser el proceso penal en la práctica. ¿Cómo empieza este libro y a qué se refiere este libro? Básicamente es una introducción al proceso penal ordinario. Posteriormente nos aventuraremos quizás a hacer un libro respecto de los procedimientos penales especiales, pero este libro tiene un alma específica y yo digo un alma porque cuando yo recibí clases con Felipe, de procesal específicamente, este alma era una línea del tiempo que estructuraba cómo empezaba el proceso penal y durante todas las clases, todos los días íbamos avanzando en esa línea del tiempo uno a uno. Aquí veo también otros estudiantes de Felipe que probablemente recibieron la misma clase y ustedes van a ver durante todo el libro que, lleno de gráficos y de temas prácticos, explica parte a parte todas las líneas que vamos a ir atravesando del proceso penal y aborda temas muy, muy prácticos, como es lo que mencionaba hace un momento Jefferson. ¿Qué pasa en una investigación previa, por ejemplo, cuando se exceden los plazos? Nosotros planteamos un tema súper polémico que a muchos de nuestros clientes y en muchos de nuestros casos podría no gustarnos, pero desde la perspectiva académica debería ser lo correcto, por ejemplo, que las diligencias practicadas fuera de los periodos de investigación no tengan validez. Por ejemplo, porque es una forma de forzar a las fiscalías, forzar obviamente al sistema de justicia a operar dentro de los plazos que están previstos en la norma. Porque si tienes una norma que no tenga una consecuencia, finalmente tienes
una jura a la bandera, como solemos decir nosotros. Entonces, creo que es importante ir planteando esto desde la teoría para que esto force decisiones también estatales, porque piensen ustedes, nosotros proponemos esto, pero resulta ser que las fiscalías tienen 8,000 casos a su cargo y no tienen ni papel para poder operar. Obviamente la investigación va a ser muy compleja dentro de esos periodos de tiempo, pero algo hay que hacer, algo hay que proponer y algo hay que generar. ¿Para qué? Para que también las balanzas estén equilibradas dentro de los procesos y que no tengamos investigaciones como en efecto hemos tenido. Tú nos mencionabas una investigación de 9 años. Nosotros creo que ya vamos por 8 años en este momento dentro de ese caso, peleando contra el mundo, planteando acciones constitucionales, planteando acciones incluso de naturaleza internacional, diciendo que hay una violación del plazo razonable y no pudiendo obtener una respuesta por el momento. Cuando la obtengamos seguro se los compartimos, porque finalmente es que la Fiscalía tiene una perspectiva, y eso te lo cuento aquí, les cuento a ustedes. La Fiscalía dice, mientras el delito no está prescrito, yo puedo seguirlo investigando. Y entonces siguen de largo las investigaciones y frente a esta clase de actuaciones de esta Fiscalía tan poderosa, como tú lo has dicho, no tenemos una vía adecuada de control. Entonces, eso es lo que planteamos dentro del libro. Abordamos desde la denuncia, las formas de notitia criminis que existen dentro del país, la investigación previa, y también hay algo muy importante que aborda este libro para todos aquellos que están desde el lado del litigio como abogados defensores o patrocinadores, desde el lado de fiscalía, desde el lado de los jueces. Se enseña a través de este libro qué clase de diligencias se pueden solicitar. La idea es que los procesos penales, y eso es lo que me encanta a mí del proceso penal, es que el proceso penal puede ser muy creativo. Las diligencias que uno puede pedir son muy creativas, son muy diversas, y ahí es donde explota el cerebro de los litigantes, porque no se puede limitar uno a pedir un reconocimiento del lugar de los hechos y una reconstrucción del lugar de los hechos y se acabó, o las versiones de testigos. Pueden haber casos en donde las diligencias pueden ser de diversa índole. A nosotros nos ha tocado inventarnos en la oficina diligencias como que se mida la envergadura de una persona para identificar si es que esta persona en el lugar en donde estaba ubicado pudo haber golpeado a la otra, tal cual decían las versiones de las personas que estaban directamente en el lugar de los hechos. Imagínense eso, pedir en una diligencia. De hecho, la Fiscalía se reía cuando leía la palabra y decía, ¿pero qué me están pidiendo? Y le decía, pero tiene que medir con 1 metro, medir la envergadura de la persona y verificar si es que con esa envergadura, que es la distancia entre el dedo aquí extendido hacia el otro lado, con esa envergadura podía llegar hasta el lugar en donde estaba la otra persona ubicada y si es que físicamente era posible que realice el golpe. Todas estas diligencias son posibles en el país. Felipe pidió una vez una diligencia para medir si es que con unos billetes podían, y lo van a ver dentro del libro, si es que unos billetes podían ser almacenados en una funda de plástico, como se alegaba habían sido almacenados, sin romperse. $25,000 en una bolsa de plástico, ¿puede soportar una bolsa de plástico? Esa clase de diligencias se pueden pedir. Entonces, este libro también es una invitación a que nos pongamos creativos dentro de las diligencias y que podamos siempre pensar cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo en la práctica desde el litigio, y también que los fiscales sepan que no se pueden tampoco encasillar en diligencias clásicas. También hay otras cosas que se pueden proponer. Avanzando en el proceso, para ponerles un poco la semillita de que lean el libro y que encuentren todas estas respuestas, avanzando en el proceso también existe una explicación muy práctica respecto de la audiencia de formulación de cargos, que es lo que hablaba Jefferson. Nos decía, es muy extraño que tengamos esta audiencia de formulación, y lamentablemente en el país esta audiencia de formulación de cargos no tiene la importancia, o no le damos la importancia que debería tener, porque efectivamente esta audiencia es aquella en la cual se fijan los límites de una imputación, y de hecho dentro de nuestro sistema la audiencia de formulación de cargos sirve para fijar los hechos respecto a los cuales se fijará todo el proceso penal. Tenemos una disposición en concreto que se menciona en el Código Orgánico Integral Penal que determina que nada de la acusación posterior en audiencia de juicio puede ser distinto a aquello que fue objeto de la formulación de cargos. Imagínense la relevancia de la formulación de cargos, y a veces solo vamos a la formulación, nos sentamos y el fiscal lo que hace es leer elementos del expediente, leer la denuncia y se acabó. Nosotros vemos en la práctica, y esto es tan importante que les compartimos estos tips de litigantes, forzamos a los fiscales a fijar una imputación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y quiénes? ¿Quiénes intervinieron? ¿De qué me voy a defender durante todo este proceso? Son preguntas importantes que se tienen que hacer, que normalmente no se hacen y que les pueden ayudar a servir, les pueden servir para ganar casos dentro de la práctica. Posteriormente, y dentro de este mismo capítulo, hablamos mucho de medidas cautelares, que es un tema que en el Ecuador debe tratarse con mayor seriedad. Tú nos mencionabas, y cuando leían tu biografía, hablaban mucho del tema de prisión preventiva. Aquí en el Ecuador la prisión preventiva fue algo que
pasó de ser la regla general a no ser la regla general y ahora querer ser otra vez la regla general, porque vemos tanta criminalidad que finalmente desde lo político y desde lo comunicacional debería ser la regla general. Pero la realidad es que las medidas cautelares están inspiradas por múltiples principios y, por ejemplo, tenemos un grave problema en el Ecuador respecto de la mala utilización de las medidas constitucionales, como el habeas corpus, contra las órdenes de prisión preventiva. El libro aborda de manera expresa y clara cuándo y en qué casos se debe un litigante, un juez, un fiscal, manejar un tema desde la perspectiva de apelación o desde la perspectiva constitucional. Todas estas respuestas las van a encontrar en el libro hasta finalmente llegar a la etapa de instrucción fiscal, en donde ustedes van a tener incluso ejercicios prácticos dentro del libro de cómo contar los tiempos de instrucción, qué sucede cuando finalizan estas instrucciones, cómo tienen que manejar, por ejemplo, el exceso en los plazos de la instrucción. ¿Para qué? Para que todos tengamos estas guías prácticas. Creo que era importante llevarles en un viaje por las cosas que van ustedes a encontrar en el libro, van a encontrar todas estas respuestas, porque esto tiene una intención adicional y es algo que mencionábamos en otra charla que tuvimos respecto a los libros. Y nos decían, y es una pregunta importante que la planteó de hecho Felipe en ese momento, decían, ¿por qué nosotros queremos compartir este conocimiento que nos ayuda a nosotros a ganar casos? ¿Por qué querríamos compartir nuestros tips? ¿Por qué querríamos compartir las mejores estrategias? Y lo hemos conversado muchísimo y la realidad es que queremos compartir esto por dos razones. Porque es necesario dentro de nuestro país escribir respecto de derecho procesal a efectos de que el derecho procesal en el Ecuador sea un derecho procesal ecuatoriano y no un derecho procesal provincial como lo tenemos. Ustedes van a ver, no es lo mismo litigar en Quito, no es lo mismo litigar en Guayaquil, no es lo mismo litigar en Ambato, no es lo mismo litigar aquí en Chimborazo. Es muy distinto, ¿por qué? Porque cada uno interpreta una misma norma de maneras distintas. Y la idea de esta clase de publicaciones es que procuremos unificar esto desde la academia. Y lo segundo es que construyamos un sistema con personas más preparadas. ¿Por qué? Porque si es que tenemos personas más preparadas desde todos los ámbitos del derecho, desde el ejercicio práctico, desde las fiscalías, desde las unidades judiciales, tenemos la oportunidad de construir un derecho más justo y un derecho que efectivamente logre los fines del proceso penal, que es alcanzar lo que mucho en la universidad nos decían, la justicia no existe. Yo creo que sí existe, yo lo mantengo, existe la justicia, siempre y cuando podamos tener procesos penales más transparentes, más uniformes y con más contenido. Esa es la intención de este libro, les invito a que lo lean y a que disfruten de esta obra y a que entiendan al derecho procesal como un derecho práctico y aplicado y que esto les sirva a ustedes, como yo digo muchas veces, que esto les ayude a aportar orden a un mundo de mucho desorden procesal y que disfruten la obra. Conversatorio de juicios paralelos, la espectacularización de la injusticia. Para la misma invitaremos al doctor Cristian Velastegui y al doctor Felipe Rodríguez. Por favor, adelante, el estrado es suyo.
Cristian creo que no tiene micrófono. Hola. Bueno, primero agradecer a toda la gente que se ha dado cita en este evento académico. Gracias, Felipe, por venir a una ciudad que le gusta la academia, que es muy crítica también con aquello. Tenemos dentro de este evento perfiles profesionales en el litigio, hay jueces, hay fiscales, hay docentes universitarios, entonces considero que estos espacios contribuyen para el objetivo que tenemos nosotros como Ergo, que es acercar la cultura jurídica al país. Y agradecerte de igual manera por escribir estos libros y las columnas que siempre hacen el crecimiento jurídico, el crecimiento personal. Efectivamente, tenemos que hablar sobre juicios paralelos, la espectacularización de la injusticia. Y a mí, en la parte introductoria, hay algo que me quedó y pienso que es algo muy importante. Habla sobre Humberto Eco, quien en su característica lúcida dijo que las redes sociales le dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la colectividad. Pero lo que sobre todo pretende este libro es que si usted es un imbécil con tarima mediática, nos haga el favor a todos de callarse y de regresar al bar. Ahora, con el crecimiento de los medios de comunicación, con las redes sociales, se puede visualizar que normalmente ya no son los periodistas los que generan opinión, los que generan noticia, sino cualquier imbécil, valga la palabra, puede crearse cualquier perfil falso, puede crear cualquier fake news y puede dañar la honra de una persona o dañarle a su familia. Ahora, cuando hablamos de juicios paralelos, hablamos sobre cómo se está mediatizando estos juicios a través, hablemos por ejemplo de la Fiscalía, cuando ya pone los casos un nombre rimbombante, pero también sobre estas personas. O sea, ¿cómo podemos regular a cualquier sujeto que se le ocurre mañana hablar de X persona y destruir su vida? Felipe, bienvenido. Muchas gracias, querido Cristian. Feliz de estar aquí. Muchas caras. Y bueno, vamos a esto. Me alegra mucho no estar presentando la primera obra en realidad, porque a veces ya me canso de ser tan técnico y de explicar todo el proceso, y este es el libro que me va a ayudar a llegar luego a la novela, y me empiezo a despejar un poquito del traje de abogado para luego ya convertirme en escritor, que es el sueño de mi vida. Entonces van a ver esta evolución entre la formalidad, y me gusta el orden que eligieron de la presentación. Hablar del proceso penal, donde somos formalistas y respetuosos del debido proceso, pasar a hablar de este mundo donde el debido proceso no existe, que es el de los juicios paralelos, para terminar hablando ya con un Felipe que se va a quitar el traje y se va a convertir en muy sanguinario. Ya va a ser el trayecto de hoy. Y empiezo por algo, Cristian, y es algo que no dije en la introducción, pero no sabía que no lo había dicho y me había olvidado decirlo. Y el libro no solo está hecho para que los imbéciles vuelvan al bar, sino para tener la capacidad de no escuchar a tanto imbécil. Y unos van a decir, oye, pero está feo el vocabulario que usas. Es que es un derecho humano. No sé si han visto, la Corte Americana de Derechos Humanos dijo que todos los seres humanos tenemos el derecho a la verdad, a conocer la verdad. Entonces, los imbéciles tienen derecho a que se los digamos. Son unos imbéciles. Entonces, quiero empezar por ahí. ¿Y a qué me refiero? Que aquí ya no está en juego el honor de la gente, ¿ya? En los juicios paralelos, que no es más que estos juicios que se elaboran en redes sociales, no está en juego ya el honor de una persona, de un fiscal cuya honra es mancillada, de un juez que toma la decisión correcta, pero le dicen narcojuez. Nadie sabe por qué. No importa si está involucrado con el narcotráfico, no importa si es un caso de narcotráfico, le dicen narcojuez. De un abogado que gana un caso honestamente y las redes sociales le dicen que lo hizo pagando, ¿ya? O de una persona que es acusada de haber cometido un delito, sea atroz o no sea atroz. Ya no está eso en juego. Para eso son las redes sociales. Está en juego algo más profundo y es la inocencia de esa persona. Que se metan con mi honor, que me digan lo que sea, a mí me han dicho de todo. Pero que yo me tenga que ir a la cárcel porque hoy día los juicios paralelos están tan bien estructurados, con agencias de comunicación, con campañas millonarias, y que hacen que los fiscales y que los jueces no tengan la comodidad de tomar decisiones en derecho. Y les voy a dar un dato estadístico, y si hay aquí jueces, me van a decir seguramente, no, a mí no me importa lo que diga el resto. Mentira, lloran en el baño, no me moleste, ¿ya? Son seres humanos, sus hijos
También les cuentan que les dicen en el colegio, papi, nadie quiere jugar conmigo porque soy hijo de un narcojuez. Hay fiscales que están ahí diciendo, oye, dicen que dejaste libre a un narcotraficante. Tal vez ni siquiera el caso era de narcotráfico. Y el gran problema o defecto que hoy tenemos es que el 90% de los casos mediáticos, escuchen la cifra, 90%, se falla según lo que quiere la gente en X y Facebook. Ya no importan las pruebas, ¿ya? Y esto es peligrosísimo. Yo pongo un ejemplo que no lo pongo en el libro, pero recién lo puse, pero lo voy a poner aquí para generar un poco de polémica, y es, acuérdense de María Belén Bernal. No soy abogado en el caso, no tengo nada que ver con este caso. Y Cáceres, ¿ya? Menciono su nombre, está preso. Es más, considero que sí la mató. No voy a ponerlo en tela de duda. Pero quiero que todos ustedes se imaginen en este momento que él era inocente. Tenía alguna oportunidad. La fiscal que llevaba el caso, si es que no era él, ya decía, pucha, no sé quién es el sospechoso, definitivamente no es Cáceres, tenía oportunidad de acusar al indistinto. Un tribunal penal iba a declarar inocente. Y seguramente esos jueces de ese tribunal, que los conozco y son gente honorable, los tengo un respeto enorme, me dirían, sí lo hubiese hecho. No les creo. No les creo porque estadísticamente, esta es información manejada en América Latina y en España, el 90% de los casos se juzga según la presión mediática. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos a continuación? Entonces, ya te voy a devolver la palabra para hacer el cruce, pero te digo una cosa importante aquí y este libro se trata entonces sobre esto, sobre distinguir la verdad histórica, es decir, cómo uno puede verificar que un hecho se dio, la verdad mediática, que es esa verdad que han decidido los idiotas que salieron del bar, que es básicamente, ¿quién es el idiota que salió del bar? Con todo respeto a sus familiares, es su tía de WhatsApp, la que sabe sobre el COVID más que ustedes, la que les puede explicar cómo se hace un interrogatorio mejor que ustedes que estudiaron Derecho, la que les puede explicar a ustedes, que ella nunca estudió Derecho, no es la tía de WhatsApp, esa es la gente que compone redes sociales, les puede explicar a ustedes lo que es una acción constitucional y cómo se distingue el derecho penal. Estas son las personas que están hoy logrando que se juzguen redes sociales. Y algo que yo propongo en el libro, y lo abordo con profundidad, abordamos sesgos, medios de comunicación, les explico cómo funcionan, cómo funciona el imaginario social y la creación de nuevas narrativas. Lo que trato de hacer aquí es que sobrevivamos, porque a lo que nunca nos enseñaron en la universidad, a mí tampoco. Y de hecho conversamos hace un rato con dos queridos amigos de aquí de Robamba, que les di esta clase en Sevilla. El gran problema que tenemos es que esto nos cogió en curva. No estábamos listos. Nunca nos enseñaron en la universidad. Y resulta ser que hoy día hay un litigio en redes sociales. Y escúchenme bien, si no lo saben litigar bien, que a veces no hay que litigarlos, pero si no lo saben litigar bien, van a perder sus casos en la vida real. Tocaste un tema que me parece interesante. No le veo dentro del público, pero sé que está por acá. David Piña está presente en el evento. El caso David Piña, se jugó mucho el tema publicitario, el tema de redes, y hay un documental también del proceso donde tú también hablas sobre aquello. Un proceso que lo hicieron mediático y obviamente hubo una presión por parte de los medios a lo que tú decías, la presión de que el juez mañana más tarde tenga que resolver sí o sí culpable porque los medios ya lo dijeron. Entonces, sí, eso nos queda como un tema que considero es importante para que ya se borre ese tema de los juzgadores sobre todo, ¿no? Para irnos más allá. Ahora, tú hablas dentro del libro sobre la verdad vista de una arista filosófica, sobre metafísica. ¿Hasta qué punto la verdad de los magistrados puede llegar a determinar si existió o no existió X delito basándose en este tipo de situaciones? Perfecto. David Piña, ¿estás entre nosotros? Sí, sé que está por acá, pero... ¿Estás llegando? Bueno, estás llegando, luego le diré a David lo que tengo que decirle. Condenado a más de 20 años de cárcel por un delito que no cometió. No fui su abogado, pero fui abogado de alguien que salió con sobreseimiento y les puedo certificar que era inocente. Cuando llegue con el presente, les voy a contar por qué la sociedad decidió que él era culpable, para reírnos de cómo funciona la sociedad. Porque hoy día hay que reírnos de esa sociedad. ¿Cómo funcionan los distintos tipos de verdades? A ver, la verdad histórica es esa verdad que existe. Yo soy un tipo que defiende la verdad. Yo siempre que digo la verdad existe, todo el mundo me cae. Me dicen, la verdad es relativa, la verdad depende de alguien. Y la verdad es que para mí la verdad no es relativa, la verdad es objetiva. Otra cosa puede ser cómo percibo yo esta realidad. Entonces yo pongo un ejemplo en el libro y es mi clásico ejemplo de la mesa pesa 4 kilos.
no es ni liviana ni pesada. La verdad subjetiva es la que dice que es liviana o es pesada, que nos puede servir para, te cambio el ejemplo, el cadáver pesa 90 kilos. ¿Esa verdad es controvertible? No es. Punto. Lo que puede ser controvertible es si la persona que pesa 60 kilos podía cargarla durante 1 kilómetro. Eso va a ser lo subjetivo. Y yo abordo y explico la verdad desde todo punto de vista. Es decir, me meto desde Aristóteles, paso por Platón, llego a Karl Popper, cómo funciona la construcción de la verdad. Ahí llegó David, que bueno, estamos hablando de ti en este momento. Y estábamos, y lo que hago es abordar cómo funciona esa verdad, la verdad real y la verdad procesal. Y la verdad procesal tiene un problema enorme, el proceso penal tiene un problema enorme. Y es, ojo, no es un problema el que me esté quejando, está bien que exista, ¿ya? Y es que la verdad procesal tiene reglas para ser hallada. Tú no puedes obtener la verdad a cualquier costo. Entonces déjenme ponerles un ejemplo de esto, ¿ya? Para ponerles un ejemplo de esto, vamos con mi ejemplo clásico que está en el libro, y es que yo pongo una cámara para filmar en el hotel donde me estoy hospedando. ¿Por qué? Porque quiero ver que el siguiente huésped, aspirando a que sea mujer, se desnude y entre. Por eso soy un pervertido. Y cuando ella entra un hombre con él, y mientras están bañando, le apuñala múltiples veces y lo mata. Y esa es la verdad histórica. ¿Es controvertible que ella mató a él? No es controvertible, lo mató. Jurídicamente, ¿yo tenía orden judicial para poner una cámara a esta persona? No, por lo tanto, procesalmente, A mató a B, no, A no mató a B. Entonces, esta es la diferencia que yo abordo, y es que la verdad procesal tiene reglas de obtención de la verdad y tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para poder llegar de un lugar a otro. Así que les voy a decir algo que yo digo en el libro con mucha tristeza, y es que este es mi cálculo, ¿no? Este es un cálculo inventadísimo por mí, pero en el 50% de las ocasiones, la verdad histórica y la verdad procesal coinciden por pura suerte. Por pura suerte. Normalmente lo que tú en el proceso no es la verdad. Si me escuchan, en el litigio se litigan dos verdades. ¿Y qué verdad gana? La que pudo ser probada. E idealmente la verdad que pudo ser probada es la verdad, porque la verdad que no es verdad no debería tener pruebas. Y eso abordo, pero algo, contestando a Jefferson una parte, y es, ¿qué me preocupa a mí del monopolio de la fiscalía? Lo que tú decías, darle ese poder infinito a un fiscal. Pero hay el otro lado de la historia, y es, ¿qué me preocuparía de darle también ese poder a mis colegas litigantes? Y es que para mí, en el Ecuador, si hay un nicho de corrupción donde todo está podrido, no es en la fiscalía ni en la judicatura, son los abogados de libre ejercicio. Si en este país tú quieres encontrar la gran podredumbre de este país, hay que golpearle a mi gremio. Luego vamos por fiscales y jueces. Sí, perfecto. Te damos la bienvenida, David. Efectivamente estamos conversando sobre aquello de los juicios mediáticos y cómo inciden en los procesos. Felipe tenía algo que decir, no quisiera pasarnos por el honor al tiempo. Y perdón que David que me mete en tu historia, pero creo que estamos justo mencionando cómo la tía de WhatsApp juzga. Y solo les voy a contar esta anécdota que creo que es interesantísima, ¿ya? Y no se los digo porque David está aquí. Él sabe que si yo tendría que decirle algo fuertemente en la cara, se lo diría como sin ustedes. Yo viví ese proceso. A mí los dos condenados, en este caso, me confesaron, riéndose, que él no había estado en la escena del crimen, pero que le iban a culpar, ¿ya? Yo sabía que él no estaba ahí porque los dos asesinos me lo dijeron en una diligencia. Pero no solo por eso. Los juicios mediáticos determinaron que David era culpable por dos razones y ni una más. La primera es porque tenía un tatuaje. Y obviamente decían en redes que solo los criminales tienen tatuajes. La segunda es porque sabía artes marciales. Y es obviamente en el Ecuador, si tú sabes artes marciales, matas. No había más. ¿Y saben qué nos dice la lógica? Que una persona que sabe artes marciales puede eliminar a una persona sin utilizar una roca. No había ni una prueba adicional. Encontraron, por ejemplo, en el caso de Karina El Pozo, que me he metido en este caso, porque además es parte de mi novela. Abordo el caso de Karina El Pozo, pero desde otra perspectiva. En ese caso se encontró ADN de Karina El Pozo en todos los lugares que tenía que encontrarse. En la casa de los verdaderos dos asesinos y nunca en la casa de David. Pero ¿saben qué pasó? Eso nunca importó, porque él ya había sido juzgado en redes sociales. Esta novela
tiene ese propósito. Yo empecé diciéndoles, yo quiero un país donde ya no importe el honor de la persona, irrelevante. No pueden haber más Davides Piñas en un país. Ojalá que esta novela nos sirva para eso. David, Felipe. Felipe, conocemos que en Perú, tanto como en Colombia, las audiencias son televisadas. ¿Hasta qué punto el Ecuador merece que las audiencias sean públicas a ese nivel y hasta qué punto nos puede perjudicar en el tema de los juicios paralelos? Esta es una discusión mía del tema de la publicidad de las audiencias. Yo estoy de acuerdo con que sean públicas, ya nos da transparencia. Ustedes se van a dar cuenta de cuando un fiscal le aplasta al abogado, le hace pedazos, pero gana el abogado. Entonces dices, algo raro está pasando. O cuando el abogado se come vivo al fiscal en la audiencia y le dan la razón al lado que no le tenían que dar la razón. Entonces yo sí creo que es importante para que haya transparencia. Pero creo que eso tiene un límite. Y yo lo explico y me gusta explicarlo desde Beccaria y de cómo era del delito y de la pena o cómo lo explicaba él. Y lo que nos decía Beccaria es que buscar un país o un mundo en realidad procesal donde los procesos sean públicos y las penas sean secretas. ¿En qué sentido? Estábamos acostumbrados a que te torturen en privado, donde nadie se enteraba cómo o la verdad que le convenía al investigador. Y lo que era público era la pena. Entonces te incendiaban, te lanzaban piedras y estaba este pueblo con sus antorchas medieval, absolutamente ignorante y queriendo quemarlo todo. Y lo que logró el derecho procesal moderno es decir, espera, el proceso va a ser público. Las penas van a ser secretas. ¿En qué sentido secretas? Vas a estar en una cárcel y no te van a estar viendo como gran hermano lo que pasa en una cárcel. Pero esto se prostituyó otra vez. Porque ahora ese mismo público medieval con antorchas tiene redes sociales. Que tu proceso sea una verdadera prostitución y ahora no es la habilidad de quien te tortura por obtener la verdad, sino la verdad que se inventan en redes sociales. Agrego algo que no quiero que se me pase. Hoy, en época que yo empecé la profesión, esto no existía. Tú puedes contratar agencias que se dedican a cambiar el imaginario social. Yo lo he hecho. Yo he contratado agencias en las cuales todos dicen que mi cliente es culpable. Por favor, cámbiame el imaginario social. 3 meses ya todo el mundo está diciendo que mi cliente tal vez... Me van a decir, oye, pero estás entonces peleando en juicios paralelos. Y la respuesta es sencilla, porque el fin de controlar los medios o los juicios paralelos es dejarle al fiscal tomar una decisión tranquilo, que el Consejo de la Judicatura ya no se sienta con la presión de destituirlo y que el juez diga, me acaban de aplanar la cancha, ahora sí puedo resolver conforme a las pruebas. Pero ¿saben lo repugnante que es que los litigantes ya tengamos que pensar en litigar ahí? Siguiente y último consejo sobre este punto específico. No litiguen en redes, abogados. Manden a sus kamikazes. No se desgasten ahí. No adelanten lo que van a hacer en la audiencia. A mí me encantan mis enemigos mediáticos cuando salen en medios de comunicación y dicen todo lo que van a hacer el siguiente día. Yo rompiéndome toda la mañana la cabeza en la oficina de ¿qué va a decir este tipo? Gracias, solo tenía que ver el noticiero. El día siguiente me lo como vivo porque el argumento era desastroso, pero me dio tiempo de prepararme para resolverlo. La cancha del litigante no está en las redes sociales, pero sí está en las redes sociales su habilidad para poder cambiar el imaginario. Si no están listos para eso, van a fracasar. Ahora, ¿hasta qué punto está bien la mediatización de los procesos? Por ejemplo, hablábamos con el doctor Ramiro Ávila Santamaría y él nos decía que en el caso eutanasia hubo un equipo tanto de abogados como de un equipo comunicacional. Pero, claro, hablamos de un caso que era de trascendencia y de alguna manera influyó. Pero, ¿qué pasa en el otro sentido? Sí, sin duda. A ver, en el caso eutanasia, Ramiro trabajó con la agencia con la que yo trabajo y si ustedes se dieron cuenta, Paola Roldán presentando su pedido para que una acción de inconstitucionalidad media rara, pero al final quería poderse aplicar la eutanasia. Todos los medios de comunicación hablaron de eso 24/7, entrevistas, todo el país se volcó, la academia, foros académicos, todo el mundo se volcó a eso. ¿Cómo consigues eso? Haciendo que la gente hable sin que te des cuenta que tú les estás haciendo hablar de eso. ¿Qué haces que haga la corte? Esta corte que es una corte brillante, que hoy me la quieren desaparecer, que me matan de las iras del derecho penal, pero es una corte proba. Se pusieron en una posición de, wow, o sea, este es un tema de tal discusión nacional que no solo
voy a resolver con audiencia y voy a dejar que hablen todos los amigos. Yo no iba a escribir sobre el tema, ya que hablaban todos, dije, también hablaré. Escribí una columna sobre el tema. El poder de las agencias mediáticas es tal que hace que tú hables de lo que ellos quieren que hables, porque en esta sociedad eso se puede lograr. Pero a veces también es importante, y no le voy a quitar mérito, y me hacían una pregunta recién en Loja, y creo que es válido. ¿Qué pasaba si no hacíamos mediático el asesinato de los chicos de las Malvinas? Nada, no importaba. ¿Saben por qué? Porque son 4 afroecuatorianos en Ecuador donde mueren todos los días. ¿Y saben a quién les importan los afroecuatorianos niños en el Ecuador? A nadie. Mueren todos los días. La única forma de hacer que sean importantes fue mediatizándolo. Así que esto tampoco es un cáncer total. Es decir, es importante poner el faro encima para empezarle a dar voz y rostro a las víctimas diarias del sistema. Pero no por eso vamos a empezar a construir víctimas diarias en el sistema que ya no van a ser quienes mueren, sino van a ser quienes son inocentes y son procesados. Porque no se olviden, principio fundamental del debido proceso, se presume la inocencia de toda persona. Principio fundamental en los juicios paralelos, se presume la culpabilidad de toda persona. Esa es la diferencia, porque la inocencia no vende. Nunca se va a vender en redes sociales que alguien es inocente. Eso no vende. Necesitas tener culpables. Bueno, para ir culminando, previo a este evento, nos enteramos por la doctora Janina que hay una segunda parte. Consideramos que si la primera parte tiene un objetivo, ¿crees tú que ese objetivo se cumplió? Se cumplió si es que lo leen y si es que aprenden a lidiar con los juicios paralelos. Es fundamental que logremos sobrevivir a los juicios paralelos. Lo que está en juego es el debido proceso. Este tomo 2 que escribimos con Gia, que lo amo, es un gran tomo, tiene un problema. Y es que si los juicios paralelos ganan en el mercado, ya no importará entonces el debido proceso. Ya no importará lo que un fiscal investiga. Ya no importará cómo debe decidir un juez. Ya no importará la imputación específica que se tiene que hacer en la formulación de cargos. Imputará lo que los líderes de opinión y todo su rebaño digan que sucedió en el caso. Entonces tenemos que lograr, esto es un fenómeno nuevo, entonces no me quiero poner apocalíptico. No van a desaparecer los juicios paralelos, pero lo que tiene que aparecer por primera vez ante este fenómeno es un derecho procesal capaz de seguir su curso normal sin que le importe lo que sucede en juicios paralelos. Esa es la misión y ese es el siguiente paso. Perfecto. Gracias, Felipe. Muy bien. Bueno, debo admitir que yo estoy leyendo tu libro, Juicios Paralelos, y a mí me va como anillo al dedo. Y aquí voy a hacer una revelación ante ustedes y ante los que nos están viendo por la transmisión de YouTube. Y qué terrible, porque no lo había dicho hasta hoy. Yo fui abogada del caso Roditi, no sé si lo ubican, el caso muy famoso de la garita en Ceibos, en Guayaquil, en el que había una riña entre los señores Roditi con unos guardias de seguridad, ¿no? Yo defendía a los señores Roditi, yo no lo había dicho hasta el día de hoy, porque precisamente yo estaba sufriendo en ese momento este juicio paralelo del que nos habla el doctor Felipe Rodríguez. Y miren qué curioso para exponer la verdad, correspondencia, si no me equivoco, como mencionas en tu libro. Fiscalía, ¿no? En esta, podemos decir, en este, se me ocurre, intento de tratar de calmar a todo el clamor social en ese momento, imputa por el delito de tentativa de homicidio, sin pericia, sin un técnico que haya hecho el registro facial del video y sin absolutamente nada. Y los señores estuvieron básicamente con prisión preventiva casi por 40 días. Terrible. Finalmente pudimos reformular el tipo, lesiones, que era lo que correspondía, y se arregló el tema con un acuerdo entre los guardias de seguridad que quedaron satisfechos con el acuerdo. Pero hoy es la primera vez que lo menciono, precisamente porque en esa época hubo un linchamiento mediático terrible que afectó a toda la familia y que obviamente yo no me quería ver afectada por estar defendiendo algo que merecía una defensa técnica, totalmente. Así que... Y perdón, te interrumpo ahí, Francia, y empecé un diálogo con Francia ahorita, pero es importante decir esta parte, ¿ya? Y es que en los juicios paralelos hay algo que se llama el cambio de ideología inmediata. Tú te cambias de ideología. Yo les apuesto lo que quieran, que quienes atacaron a los Roditi en redes sociales tratan mal a los guardias.
Llegan a un edificio y dicen, déjeme su cédula, a mí me respetas, no sabes quién soy. Esa es la gente que decía los Roditi y les pegaron. Te cambias de ideología en un segundo, empiezas a defender lo que tú nunca has defendido, ¿ya? A mí me encanta porque los que son machistas atacan a los machistas. Es decir, es un mundo sin ideología. Y te agrego algo, hay muchos casos, Francia, que yo ya no tomo, y esto estoy tratando de superar, es un problema mío así psicológico, por miedo a que me manden al diablo en redes. Nos pasa mucho, sí. A mí me pasó, por ejemplo, esta es la primera vez que lo expongo públicamente. De hecho, a mí me daba mucha risa porque los guardias ya estaban muy satisfechos con el acuerdo, sin embargo, el linchamiento no paraba. Y era terrible porque ¿quién más puede ser víctima que las propias víctimas del delito de lesiones? Cabe aclarar. Bueno, y dejando esta linda conversación que hemos entablado, vamos a seguir con el siguiente libro del doctor Felipe Rodríguez, en compañía del doctor, se me perdió, Jorge Luis Mazón, por favor. El estrado es suyo. ¿Ya pediste agua? ¿Cómo es del doctor Amazing? ¿Cómo le decimos? Gracias, buenas, qué gusto. Gracias por toda la gente que ha venido ahora acá, muchos abogados. Bueno, acá estamos dos abogados que ahora vamos a dejar de hablar de derechos realmente, para hablar de algo que para Felipe y yo desde hace años que tenemos una buena amistad, es nuestra pasión verdadera, que es la literatura, ¿no? Entonces, me ha sido concedido el honor de presentar Férreos de Ejércitos construirán el abismo, la ópera prima de Felipe Rodríguez Moreno. Y lo primero que se me ha ocurrido decirles a los potenciales de esta novela es que mejor no la compren. Ya la compraron, no la lean. Pero si impenitentes como son a veces lo hacen, debo advertirles que se trata de uno de esos libros después de los cuales no van a poder volver a ser los mismos. Porque les va a cambiar. Les va a cambiar. Férreos de Ejércitos no es una novela. Eso es un engaño. Es una bofetada. Es una mirada descarnada y brutal al país violento y desalmado en que nos hemos convertido. No la compren, no la lean, porque es una daga afilada que les va a lacerar. Y esto lo digo por viejo sobre todo, después del dolor nunca volvemos a ser los mismos. Eso va a depender, sin embargo, del tipo de lectores que encuentre en su camino tu novela, Felipe. Y esto porque, como decía Humberto Eco, tantas veces mencionado ya esta noche, una novela es una máquina de generar interpretaciones. Y es por eso que algo que usualmente no se le pregunta a un escritor, porque corremos el riesgo de que haga spoilers y no estamos aquí para hacerles spoilers de la novela esta noche, es cuál fue el sentido que le quiso dar a tal o cual parte de su obra. Se ha dicho por eso que un libro es el que ha escrito un escritor, pero son muchos libros los que resultan de su encuentro con los lectores. En Férreos de Ejércitos, los lectores se encontrarán con material para pensar sobre una gran multiplicidad de temas. El crimen organizado, tema tan desgraciadamente actual para quienes vivimos en el Ecuador, las formas de combatir el crimen organizado, la forma como el derecho penal termina tarde o temprano por trastornar al abogado penalista, el homosexualismo, el transexualismo, el feminismo, la igualdad social, la corrupción de la justicia, la corrupción y perversión de la policía. Hay una historia realmente de las más duras en el libro,
el proceso de Bukele en El Salvador, el callejón sin salida que representa la pobreza. Quiero explorar entonces contigo, Felipe, algunos de estos temas esta noche, pero voy a empezar con tu veña y como corresponde, porque ya hablaron mucho de derecho, con los estrictamente literarios. El público ecuatoriano conoce mayormente la faceta del Felipe Rodríguez, abogado o columnista de opinión. Quisiera que nos cuentes algo sobre esa otra faceta, desconocida más bien, que es la del Felipe literato. ¿Cómo surgió? ¿Cómo te atrapó esta pasión por contar historias? A ver, lo voy a intentar hacer sin egocentrismo. Dale. Es difícil para mí eso, ¿verdad? Entonces, nació de que siempre leí, es decir, fui un niño obsesionado con la literatura desde toda la vida. Es decir, yo era el niño que en los recreos leía libros, no hacía nada más. Y eso me llevó a sufrir de bullying, es decir, me pegaban porque no quería probar marihuana y quería estar leyendo un libro y me empezaron a meter palizas. De ahí a que el inicio del libro dice que también soy un boxeador sin futuro. Después me hice boxeador, esta es una historia de la vida real mía, soy un gran boxeador. Y no lo hice y no continué para no tener daño cerebral porque ya empecé a tenerlo por los golpes que recibía boxeando y me estaba afectando para poder litigar, porque ya era abogado cuando entré en el mundo del box. Bueno, ya estaba en el mundo del box y me hice abogado. Y el Felipe Rodríguez que ama la literatura es un Felipe Rodríguez que lo que le pasó es lo que les debe pasar a muchos de ustedes cuando leen una novela. Muchas veces leen pésimas novelas. Y yo me decía, yo puedo escribir algo mejor, pero lo que me faltaba es ese camino por recorrer, que decía Gia que también se necesita para escribir un libro. Y es que, claro, tenía mucha ilusión con contar historias, pero mi imaginación necesitaba llenarse. Yo no tengo la imaginación de otros autores que son maravillosos que sin haber vivido nada pueden imaginárselo. Yo tenía que vivirlo. Y las historias que tiene este libro son todas reales, todas las viví yo, todas me zafaron los tornillos. Toda la brutalidad que ves lo viví de cerca, ¿ya? Y eso me hizo tener entonces la necesidad de decir, muy bien, ahora sí, ser penalista te pasa una factura carísima, pero me pasó una hermosa y me llenó de historias. Y decidí escribir este libro. Pero es el último que escribo donde hay crimen. No quiero más crimen, este es mi bautizo y fin con el crimen. Lo siguiente, no tendrá crimen, que ya está terminado también, que no hablaremos hoy. Y es esto, es esta necesidad de poder describirle al mundo esa verdad o esa realidad que existe y que se niegan a ver. Alguna vez le preguntaron a Humberto Eco, perdonen, pero hemos hablado tanto de Eco sin querer esta noche, por las razones que tuvo para escribir El nombre de la rosa. No sé si tuviste la suerte de leer El nombre de la rosa. El libro sí. Ok. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, es que quería asesinar a un monje. ¿Cuál es la razón que tenía en mente Felipe Rodríguez a la hora de sentarse a escribir un libro tan fuerte como Férreos de Ejércitos? ¿Tenías alguna? Tenía una y es un acto de absoluta cobardía. Y esto es lo que siempre me dicen, no digas porque ese es el secreto del escritor. No, lo voy a decir. Yo no me atrevo a decir el 90% de las cosas que dice el libro públicamente. No me atrevo, porque me van a linchar. Simplemente se acabó mi carrera profesional. Y poder hacer que tus personajes digan tantas cosas, muchas las pienso y muchas no las pienso, ¿no? Pero poder tener estos diálogos que a mí me encantaría poderlas tener en cualquier otro contexto, hace que yo pueda entonces hablar a través de personajes, a través además del narrador, que el narrador no soy yo soy el escritor, el narrador es uno y los personajes son otros. Entonces mi razón es por fin poder decir, escondido tras muchos personajes, lo que siempre he querido decir. La construcción de villanos, la construcción de héroes, pero ya sin el miedo a tener que mantener esta postura de, eres del penalista, escribes libros de derecho, tienes que ser un tipo serio, cuidado, tus clientes se asustan. Por fin me pude despojar de ese miedo y poderlo hablar a través de personajes que solo están en mi cabeza. ¿Cómo es el lector, cómo imaginas al lector ideal de tu novela? ¿Hay algún tipo de lector que te gustaría a lo mejor incomodar, interpelar o especialmente emocionar? Tú decías algo cierto y es, la literatura depende, yo siempre,
cuando tú tomas un libro y lo tomas a distintas edades, lo lees diferente. Lees un libro a los 17 y el mismo a los 25 y el mismo a los 40, lo vas a sentir diferente, ¿ya? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro hermoso que se llama El jardinero y la muerte, es un libro maravilloso. Yo no me imaginaría leer ese libro antes de la muerte de mi padre, pero lo hubiese leído con otros ojos. Después de la muerte de un ser querido lo vas a leer con otros. Y yo inicialmente hubiese dicho mi público ideal es, por ejemplo, una mujer que ha sufrido violación, porque yo escribo una violación brutal de la vida real que ocurrió en el Ecuador y la describo con todos los detalles específicos que tiene una violación. Pero luego me di cuenta que mi público ideal es el que nunca ha vivido eso, que ya me cansé de toda esa gente que vive tan cómoda sin haber sufrido, porque yo creo que si la literatura no te hiere y no te desgarra, no vale la pena leerla. Si vas a leer un libro y vas a salir indiferente, no debiste haberlo abierto. Bien. ¿Cuál era mi escritor favorito cuando tenía 8 años? Mark Twain. ¿Lo leíste? Y el otro día me encontré ahí indagando un poco en internet una frase maravillosa de Mark Twain y dije, la voy a traer y la voy a acomodar para este diálogo con el Felipe. Él había dicho, hablando del arte de escribir, ¿no?, de la belleza literaria, la diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es la diferencia que hay entre una luciérnaga y un relámpago. Lindo, ¿no? ¿Eres de los que corrige mucho mientras vas escribiendo los capítulos de tu novela? ¿Eres, porque hay de esos también, los que ceden más bien al impulso de escribir y escribir y escribir y corriges poco o solo corriges al final? ¿Te interesa que esas historias tan impactantes de las que está poblada tu novela sean también estéticamente bellas? Este es el dolor de cabeza de la gente que trabaja conmigo. Un escrito, de hecho, no lo corrijo nunca y se va con faltas ortográficas y de tipeo y ustedes se quedan en shock. Porque nunca vuelvo a revisar lo que escribí. Siempre ha habido alguien que lo haga por mí. Yo paso el escrito y digo, si se va con un error es culpa de alguien más. Lo mismo con los libros. Empiezo a escribir y se va con los errores que está. No vuelvo sobre el texto. Suelo ser aceleradito en la vida. Entonces, esa es mi forma. ¿La otra pregunta era? La otra pregunta era, ¿crees que te interesa que estas historias impactantes sean también estéticamente bellas? Sí me interesa, pero no siento que aún no soy tan bueno en eso. Leo autores, por ejemplo, Han Kang, que ahora es coreana, ganadora del premio Nobel. Cada es una cosa maravillosa, es su novela. Está tan bien escrita. Yo digo, jamás voy a escribir tan hermoso. No lo voy a hacer. Entonces descubrí que soy un autor crudo. Es decir, mi vocabulario entra a golpear. No trato de ser estético, pero me encanta la estética de las palabras, pero es una habilidad que no tengo. Ahora quiero entrar en temas un poco más álgidos. A ver, una novela de uno u otro modo lleva a cuestas siempre el recuerdo de su cultura y de su época. No tiene la obligación de ser actual, de ninguna manera, pues hay novelas inmensas que son completamente ajenas a los temas que hacen palpitar la época en la que han sido publicadas. Férreos Ejércitos es una novela que aborda algunos temas que difícilmente podemos eludir como ciudadanos del mundo actual y del Ecuador actual. Y quiero referirme ahora a uno principal que tiene algún papel protagónico en esa novela, que espero que hayan comprado, aunque les pedí de entrada que no lo hagan, y es el crimen organizado. Has escrito una novela donde el crimen organizado tiene un papel preponderante y gran parte de tus lectores, que seguramente son ecuatorianos, pertenecen justamente a este país agobiado desde hace rato por el crimen organizado. ¿Tuviste en mente cuando te sentaste a escribirlo que el tema sería de gran actualidad y de indudable interés para tus lectores ecuatorianos? ¿Quisiste, al modo como lo hace a veces la literatura,
hacer alguna contribución a la comprensión de este fenómeno con el que tenemos que convivir para nuestra desgracia en el Ecuador actual? Cuando lo escribí no estaba pensando en la actualidad. Lo que pasa es que escribí primero mi primera novela, luego esta. Dije, voy a ver cuál saco primero. Y empezamos a tener cabezas cortadas en parques, cuerpos colgados en puentes, sicariatos todos los días. Masacres y dije, en cárceles. Masacres en cárceles, que la describo ahí. Dije, este es el momento de sacar esta novela, es decir, coyunturalmente lo es. Y sí, de escribir. Algo que yo quise hacer, pese a que parece que lo abordo poco y lo abordo mucho, es lo que significa la pobreza, que muchas veces no los vemos. Y siempre decimos esta frase que yo detesto que la gente diga, y es, el sicario pudo ser otra cosa. Es decir, él eligió ser sicario. Mentira. El sicario no tenía mucha alternativa. Desde los 4 años estaba siendo violado en su casa, tenía que buscar comida en la basura. Para sobrevivir, a los 9 años le dieron un arma y le enseñaron a matar. Entonces, algo que yo abordo aquí es, sí, a los monstruos los vemos como monstruos, al sicario le vemos como este miserable que tiene que morir en una cárcel, pero nos olvidamos que también fueron niños. Y entonces nos encontramos con un Estado que se olvidó de los niños. Y algo que yo trato de abordar aquí es que la solución no es encerrarlos a todos, no es matarlos a todos. La solución es lograr que las nuevas generaciones elijan no seguir ese camino. Ok. Ahora, con tu permiso, quiero incomodarte un poco. Feliz. Sabes que uno de los pasajes que más me impresionaba de tu novela, y curiosamente es el mismo pasaje que le impresionó al Oscar Vela, porque conversamos el otro día en Quito, ahí después de la presentación de tu libro, es uno donde el protagonista de la novela, Antonio, es el único spoiler que voy a hacer esta noche, reflexiona sobre lo que llama los monstruos, ¿no? Esos monstruos que conforman esos ejércitos que nos están llevando como país y como sociedad hacia el abismo. Esa es una de las maneras como yo quiero entender el título de la novela inclusive, ¿no? Y allí este personaje señala, y lo voy a parafrasear, voy a citar, que el rigor de la ley y los mecanismos del Estado de Derecho ya no sirven para combatir contra estos monstruos que ni creen en absoluto en la ley ni tienen el menor escrúpulo en violarla de 1000 maneras. Es una declaración súper fuerte de ese personaje, ¿no? De las tantas fuertes que las hace. ¿Está sugiriendo, Felipe, acaso que es hora de revisar drásticamente los métodos que hemos estado utilizando para enfrentar al crimen organizado? ¿Y cómo concilias tu condición de abogado, creyente y defensor de la ley como todo abogado, con esta propuesta? Entonces hay ejemplo, el micrófono me ataca. Este gran ejemplo que suelo ponerlo siempre, lo escribí alguna vez en una columna y dicen que por eso los abogados somos prepotentes. Y es el ejemplo de los bebés que me encanta ponerlo siempre. Y siempre hago este ejercicio, así que voy a hacer con ustedes. Levanten la mano los que tengan hijos de aquí. Gran parte de ustedes. ¿Me equivoco si les digo que sus hijos se querían suicidar entre los 1 y los 3 años? Sus hijos querían matarse, ¿sí o no? Se metían cosas a la boca que no debían. ¿Les dejaban ustedes con un cuchillo filudo en la mano al niño de 2 años? ¿Les dejaban un balcón abierto para que se lancen por el precipicio? ¿Les dejaban una piscina al lado y que se lancen cuando estaban aprendiendo a gatear? Sus hijos querían morirse, ¿ya? Eso es nuestra sociedad. La sociedad quiere morirse constantemente. Entonces, ¿qué nos dicen? El Estado debe decidir quién es el enemigo. Hay que disparar en la cabeza a los enemigos. Hay que poner pena de muerte. Se quieren morir, porque luego el Estado decide que tú eres el enemigo y que a ti hay que aplicarte pena de muerte. Entonces lo que vive, y esto es un punto que ya voy a entrar a lo que tú dices y me gusta abordarlo así, es todos somos salvajes y violentos por naturaleza, es normal. Si me preguntan a mí qué haría yo si yo veo que un ladrón está asaltando a una anciana y ya lo inmovilizan en el piso, ¿saben qué haría yo? Le pateo en la cara, por puro placer. Pero el derecho me dice que no lo haga. El derecho me dice, espera, le van a hacer un examen médico legal y la aprehensión se va a declarar ilegal, por lo tanto no voy a poder calificar la flagrancia. El abogado está ahí para tranquilizar al ser salvaje que somos todos nosotros. Todos tenemos violencia dentro, ¿ya? Todos decimos,
y nos va educando el derecho. ¿Y por qué tengo que comprar el pan cuando puedo matar al panadero? Y el derecho con los años nos dijeron para que no te maten a ti por obtener el hierro que vendes. ¿Por qué voy o por qué abordo esto? Porque la novela no es abogado, no soy yo. Es un ser desposeído del abogado que lo que busca es explicar, veamos ahí, que lo que busca es explicar cómo piensa ya el humano. Eso me podría dejar decir, está bien que Noboa quiere eliminar la Corte Constitucional, porque una Corte Constitucional honesta y proba como esta es muy incómoda para poder violar derechos humanos. ¿Cómo violo los derechos con una Corte? No puedo. Y si no los violo, violan los míos. Entonces tengo que caotizar el sistema. Eso no lo dice el abogado, eso lo dice el escritor. Y sin embargo, tu libro de alguna manera es una apología, o si no es una apología, hay un gran espacio en la novela dedicado a explicar, a contar literariamente, desde luego, ¿no?, el proceso de Bukele en El Salvador. Y una de las cosas que es evidente, que será evidente para el lector, ¿no?, es mirar cómo este párrafo que a mí y a Oscar Vela nos ha impresionado tanto, donde la propuesta es, oye, estamos rodeados de monstruos que son capaces de cortar las cabezas en las cárceles y jugar fútbol con las cabezas, ¿no? Y los métodos que estamos utilizando son los métodos del Estado de Derecho. Bukele fue bastante más allá, ¿no? En un punto se planteó que esos métodos del Estado de Derecho simplemente no servían para enfrentar esa realidad tan difícil. El Salvador era el país, creo que más violento del mundo hace 7 años, ¿no? Eso. Es que sí, te agrego algo, ¿qué le pasaba a Bukele? El 100% de la justicia y de los jueces trabajaban para el narco. El 100% de los fiscales trabajaban para el narco. Entonces, ¿qué dijo Bukele? Yo no voy a seguir un procedimiento normal para destituirlos. Yo me tomo la justicia. Porque si es que el narco está permeado en la justicia, yo no puedo utilizar métodos legales cuando mis soldados son soldados del otro lado. ¿Qué porcentaje crees que tiene en el Ecuador? Creo que muchísimo menos. Y yo esto es algo que sigo defendiendo y es, yo me atrevo a decir, al menos hablo por donde yo litigo, que es la sierra, que en la sierra, 99 de cada 100 fiscales son honestos y 99 de cada 100 jueces son honestos. Pero verán el comentario polémico, dije en la sierra. Sales de aquí y eso se invierte. Se está transmitiendo para Guayaquil también, por si acaso. Lo está diciendo el escritor, no el abogado, ven. Vamos con una última. Oye, ¿es tu libro una diatriba contra los activistas de derechos humanos? No, le saco la mano a los derechos humanos y a los activistas. De hecho, propongo... Hay un pasaje extraordinario y durísimo por ahí, ¿no? Les doy con todo. Y básicamente les invito a ser violados dentro de una cárcel en el libro. Sí. A ver lo que defienden. Pero no, creo que son fundamentales. Es decir, si no tuviésemos activistas en derechos humanos, tendríamos monstruos en el poder. Creo que ellos han sido los capaces de hacer que el poder tenga límites y los respeto y los apoyo mucho. Pero tengo un problema y es que mis personajes necesitan violar derechos humanos. Y si necesitan violar derechos humanos, tienen que hablar mal de los activistas de derechos humanos. Pero esa no es ni siquiera mi postura personal. Ok. Quiero confesarte que después de la segunda lectura de Férreos Ejércitos, siento un profundo respeto por el escritor valiente que eres. Al abogado valiente y al amigo valiente ya lo conocía también. Por mi parte, lo único que he intentado es ser un lector atento y respetuoso de ese lindo libro que has escrito. Espero solamente haber estado a la altura del conflicto. Amigo, enhorabuena. ¿Qué hacemos con esto? Me llevo esto. Ahora sí. Gracias.
Bueno, después de esta exquisita entrevista y charla entre los doctores Felipe Rodríguez y el doctor Jorge Luis Mazón, amazing, como quienes lo conocemos, vamos a pasar a un reconocimiento por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Buenas noches con todos. Muy gratificante la conferencia que nos acaba de dar el doctor Felipe Rodríguez. La verdad que todos estamos muy entusiasmados, los que estudiamos Derecho, somos conscientes de la situación actual de nuestro país y que es de emergencia salvaguardar algunos principios que se han olvidado dentro de Ecuador. De esta forma, para mí es bastante honorable entregar un reconocimiento al doctor Felipe Rodríguez y también un certificado de parte del Club de Gestión Política y Diplomacia Faro Político y la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo. A continuación también se facilitará el certificado por haber formado parte del lanzamiento de los 3 libros del doctor Felipe Rodríguez realizado el 1 de agosto de 2025. Por favor, si me ayuda Tomás Chávez, director del Club Faro Político. El reconocimiento a la doctora Yanina Naranjo. Asimismo, también a nuestro próximo director, Esteban Wilca, para el doctor Jorge Luis Mazón. Un reconocimiento asimismo al doctor Cristian Velastegui, otorgado por la representante de la Asociación de la Carrera de Derecho, Alison Erazo. De igual forma, a nuestro representante en cogobierno, Diego Arcos, un reconocimiento al doctor Jefferson Moreno Nieves.
Por último, llamamos también a Melwin Gavilanes para el reconocimiento de la doctora Francia Druet. Por último, no me queda más que decir que gracias a nuestro ponente, doctor Felipe Rodríguez Moreno, y todos los que le acompañaron. Creo que esta es una fuente de inspiración para todos los que estamos aquí presentes y nos hemos dado cita. Así que creo que un fuerte aplauso para todos los organizadores. Bueno, antes de esta última parte, sí quisiera recordarles a todos que al final del evento el doctor Felipe Rodríguez y la doctora Yanina Naranjo firmarán los libros, así que por favor comprar. Tengo una pregunta antes de que se acabe el evento y antes de seguir a la última parte. Doctor Felipe, una pregunta. ¿En qué tiempo hace 3 libros distintos? ¿En qué tiempo? Géneros totalmente diferentes. Ok. Apagar la tele, ya saben. Ok, muchas gracias. Y como para terminar este magnífico evento organizado obviamente por Legal Group, Cristian Belastegui, la Universidad Nacional de Chimborazo, el CEO, el genio detrás de esta experiencia audiovisual y los mejores eventos académicos, de los cuales me enorgullece ser parte, debo decir, Cristian Belastegui, CEO de Ergo Académico, de Ergo Podcast y de Escuela de Litigantes, por favor. Gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a todos los que están acá. Hemos creado espacios académicos a nivel nacional y no podía faltar nuestra ciudad. Y sobre todo mi alma mater, que es la Universidad Nacional de Chimborazo, con quienes hemos podido realizar este evento coorganizado. De igual manera al doctor Jorge Luis Mazón, gracias por esta experiencia. Yo le decía a Felipe ayer, si hacemos algo, lo hacemos bien o simplemente no lo hacemos. En este punto quiero dar un agradecimiento a la doctora Yanina Naranjo por su destacada labor como jurista y académica, su valioso aporte al desarrollo del derecho penal en el Ecuador y su firme compromiso con la formación en nuevas generaciones de abogados. En el mismo sentido será para todos los ponentes. Le pido por favor a la doctora Yanina que se acerque para obtener este reconocimiento. Y que nos acompañe Steffi, por favor. Y en honor al tiempo, llamamos también al doctor Felipe Rodríguez, al doctor Jefferson Moreno Nieves y a la doctora Francia Druet. ¿El del Jeff tienes? Ok, para culminar el evento, como ya había mencionado, por favor, está el doctor Felipe Rodríguez y la doctora Yanina Naranjo prestos a firmar y autografiar los libros de su autoría. Muchas gracias. Buenas noches.